Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Natural. Soy Mica Lavandera y hoy te pregunto, ¿te pasó alguna vez sentir que podías pasar horas scrolleando en una red social o jugando un videojuego o mirando una serie o película, pero no así con la misma intensidad estudiar o leer un libro? ¿Alguna vez te pasó tener que concentrarte en un proyecto y sentir que no tenías ganas y mientras tanto tu mente pensaba en las notificaciones del celu o en el videojuego pendiente o la serie y los capítulos por venir? De eso te quiero hablar hoy, de la dopamina y cómo influye en nuestro cerebro y nuestras ganas de actuar y cómo podemos hacer para controlar esto, encontrar el balance y vivir un poquito más saludables y naturales cada día. Podcast Natural. Si hablamos de tener ganas, desear algo, mantener la motivación sin perder la concentración, entonces hablamos, entre otros, de la dopamina. La dopamina es un mensajero químico, es un neurotransmisor dentro de nuestro cerebro que permite la comunicación entre las neuronas. Es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Si bien a menudo se hace referencia a la dopamina como la sustancia química del placer, este nombre es inapropiado, ya que la dopamina en realidad no produce placer, produce deseo. Se anticipa y se dispara ante la posibilidad de algo nuevo. A decir verdad, sin la dopamina no haríamos el menor esfuerzo. Marcos Vázquez, en su podcast Radio Fitness Revolucionario, dice así: el deseo hace promesas que el placer casi no puede cumplir. La recompensa rara vez es tan buena como la dopamina la imaginaba. Incluso cuando el placer es realmente intenso, no suele durar mucho tiempo. El deseo es persistente, la satisfacción es fugaz. Hoy en día todo se diseña para disparar dopamina. Los colores, las formas, las texturas, las palabras, todo está pensado para que nuestro cerebro desee y tenga ganas de algo, aun cuando ocurre y no es tan bueno como esperábamos. Seguimos intentando o persistimos en una red social, por ejemplo, scrolleando o pasando niveles dentro de un videojuego porque creemos que lo que está próximo a venir, la dopamina nos convence de eso, es mucho mejor de lo que ya tenemos. Es este neurotransmisor el que nos mueve a hacer o no hacer cierta actividad y en caso de que la hagamos, a producir o no interés respecto a ella. Esta causa de la excesiva dopamina y la necesidad de más y más, que podemos pasar horas jugando videojuegos, mirando series o películas, haciendo compras online, por ejemplo, apostando o hasta consumiendo pornografía. Nuestro cerebro libera altas cantidades de dopamina y cuanto más lo hace frente a un mismo estímulo, más necesita para sentirse satisfecha, aunque no ocurre realmente. Por esto es que hoy te propongo una dieta de dopamina. Por lo que he estado leyendo, este término se hizo conocido y entró como de moda gracias a una tendencia impuesta por Silicon Valley. Y hoy en día se habla de ayuno de dopamina o dieta de dopamina. Y quiero contarte un poquito de qué se trata esto. Lavanguardia.com tiene un artículo al respecto donde explica: esta técnica, popularizada gracias a una publicación en LinkedIn del Dr. Cameron Cepa, profesor y psicólogo, dijo, tiene la función, en la práctica, de ayudar a los pacientes a manejar comportamientos o conductas problemáticas mediante el control de los estímulos, ya sean estos comida,
redes sociales o incluso comportamientos sexuales. Las redes sociales y los videojuegos son diseñados para que nuestro cerebro libere altas cantidades de dopamina. Generamos un sistema de prioridades en base a esta cantidad por cada actividad que realizamos en el día, por lo que si realizar una actividad hace que liberemos poca dopamina, nuestro cerebro tendrá poca motivación para realizarla. Como nos acostumbramos a los altos niveles de dopamina liberados en nuestro cerebro, cambiar de uno a otro puede costarnos toneladas. Como por ejemplo, cambiar de estar un rato largo en una red social que estimula nuestro cerebro y que libera muchísima dopamina, a intentar concentrarnos en la lectura de un libro o estudiar o proyectar distintas metas o demás, puede costarnos un montón. Simplemente porque nuestra dopamina baja de nivel y nuestra motivación también cambia. Cameron Cepa, psicólogo y profesor, como te había contado antes, dice: un estudio publicado en 2020 mostró que el ayuno de dopamina realizado sobre Facebook durante una semana ayudó a diversos estudiantes a recuperar 13,3 horas de su tiempo y redujo los síntomas depresivos en un 17%, lo que les permitió adoptar comportamientos más saludables. Me resultó muy interesante este estudio y lo googleé. Se hizo en base a un porcentaje más o menos de 1000 personas y se les pagó para que no usaran esta red social. Pero luego de terminado el estudio, estas personas encontraron que se sentían con menos tendencia a la depresión, que encontraron más horas libres en sus días y mantuvieron esta costumbre, no de anularlo por completo, pero de sí disminuir su uso en la semana, el mes, su vida. El ayuno de dopamina, también llamado por otros estudiosos del tema vacaciones o recreo, está relacionado con el autocontrol. Es ser conscientes y dejarlo de lado por cierta cantidad de tiempo. Con los días, nuestro cerebro bajará los niveles de dopamina altos a los que estaba acostumbrado y disfrutará mucho más cada actividad, por más sencilla que sea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se puede agendar horarios. Por ejemplo, decidir cierta cantidad de tiempo en el día, la semana o el mes, me tomo unas vacaciones, un ayuno de dopamina. Algunos dicen una vez a la semana, un día, destinalo entero para ayunar de pantallas, comer súper saludable, nada de comida chatarra y concentrarte en leer libros, ejercitarte, caminar, recorrer la naturaleza, hacer alguna excursión, lo que sea, pero salir de ese entorno. Otros dicen que siendo conscientes durante el día y no necesariamente un día a la semana, sino que puede ser un horario durante el día de decir: este es mi tiempo de descanso, mi recreo de dopamina, mi ayuno, y no voy a consumir nada que estimule este neurotransmisor. Es importante comprometerse con estas vacaciones o ayuno. De lo contrario, nos perjudicamos, nos autosaboteamos. Sentimos que las redes sociales nos hacen mal, pero en verdad no hacemos nada para cambiarlo. Y bueno, digo redes sociales porque es mi caso, pero pueden ser los videojuegos, la pornografía, las películas, las series. ¿Cuánto tiempo te está sacando eso de tu día a día? Probablemente, si adoptás este ayuno, recreo, vacaciones, te vas a sentir aburrido, aburrida. Y está genial, porque en esos momentos, como te comentaba en otros episodios, es cuando se enciende la creatividad, cuando tenemos tiempo para pensar y reflexionar sobre cosas que nos han pasado, que nos pasan, que podemos también usar ese tiempo para compartir con otras personas. Algunas cositas que
pueden ayudar a este proceso que he encontrado en algunos sitios y psicólogos que recomiendan son establecer límites a las redes sociales, esto que te he comentado de andar a los ajustes de tu celu y bloquear la aplicación por cierta cantidad de tiempo durante el día, las aplicaciones. Bloquear las notificaciones también puede ayudar a que no estemos tan pendientes de cada cosita que llega. Sustituir las actividades, en lugar de mirar una serie, podés leer una novela. Ser conscientes de cuánto tiempo pasamos. Esto también lo podés ver en la configuración de tus dispositivos, donde seguro te tira gráficos o porcentajes de cuánto tiempo de tu día pasás en tal o cual aplicación. La verdad es que no podemos vivir sin dopamina. Tampoco vivir en constante abstinencia de internet. El consenso entre los expertos es controlar el uso, no abstenerse. Es buscar el balance en las distintas actividades y no permitir que las pantallas nos controlen o quiten el placer de un paseo por el parque, contemplar la naturaleza o mismo estudiar. Que los libros por leer no se te sigan acumulando solo porque ahora no tenés ganas o no tenés tiempo. Es tu cerebro jugándote una mala pasada y priorizando aquellas actividades que liberan mayor cantidad de dopamina. Pero esto no quiere decir que sea saludable. Cuídate de estos malos hábitos y adopta costumbres saludables que te mantengan natural. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.